Buenas tardes, creo que ya puedo empezar a hablar. Buenas tardes, bienvenidas a una nueva sesión de Café y Marraqueta. Como saben, Café y Marraqueta es una plataforma para el debate, para la conversación, el intercambio de ideas, la reflexión conjunta para todas aquellas personas enamoradas o interesadas en el patrimonio cultural y en la cultura en general. Café y Marraqueta ya lleva 10 años organizándose gracias al esfuerzo de ICOMOS Bolivia y a la cooperación española, al programa de patrimonio del que yo soy la coordinadora y al Centro Cultural de España en La Paz. Este año los que nos siguen saben que estamos organizando meses alternos en La Paz y en otros departamentos del país. Este mes de agosto los compañeros de Sucre, de Chuquisaca, son los que nos han propuesto el tema y los que han organizado la sesión de hoy como un conversatorio. Y nos han propuesto un tema muy sugerente que es patrimonio y academia. Yo cuando propusieron esto empezaba a pensar un poco de qué iban a hablar o cómo iban a hablar. Seguro que ellos nos van a enseñar muchas cosas hoy, van a plantear un tema para que haya debate, para que podamos todos participar. Yo pensaba en la idea esa de que desde la academia pues hay que potenciar la investigación, hay que potenciar la difusión y por supuesto la formación y la capacitación. También me planteaba que casi todos somos arquitectos de los que van a hablar y también pues, pensaba que no solo desde la Facultad de Arquitectura, sino desde otros ámbitos es necesario hablar de patrimonio, ¿no? De patrimonio desde un sentido amplio. ¿Por qué? Porque la intervención en patrimonio es un trabajo, como todos los que conocemos este ámbito y llevamos muchos años en él, es un trabajo multidisciplinar. Hay que trabajar con ingenieros que tienen que entender qué es el patrimonio, con antropólogos, con paleontólogos, que hoy tenemos a uno de los ponentes, es un especialista en paleontología, con historiadores, etcétera, ¿no? Y también hace falta hablar con artesanos, hace falta trabajar con carpinteros, con canteros, con gente que sabe de los materiales y que tienen habilidades y conocimientos y técnicas que son imprescindibles para mantener el patrimonio. Y bueno, aprovechando que tengo ahora la palabra, pues quería plantearle una pregunta a los ponentes de hoy y quería comentarles sobre el tema del programa de las escuelas taller, ¿no? Como creo que muchos conocen, el programa de escuelas taller, si bien nació en España ya en los años 80, en los años 90 llegó aquí a América Latina y bueno, pues ha sido muy apropiado por muchos países. Uno de ellos, por supuesto, Bolivia, donde la cooperación española hemos estado trabajando con distintas instituciones en Potosí, en Sucre, en La Paz, en las misiones jesuíticas y bueno, contarles que el año que viene vamos a empezar a trabajar en Mojos, ¿no? Quería preguntarles sobre la Escuela Taller de Sucre, ¿no? La Escuela Taller de Sucre el año que viene va a cumplir 25 años, ha formado a más de 700 jóvenes, mujeres y hombres que a través de la Escuela Taller pues muchos han ido haciendo grandes carreras y otros han encontrado pues una forma de vida, ¿no? No solamente se han formado todos estos jóvenes, sino que ha habido intervenciones, no sé si son 100 y pico intervenciones, y sin duda ha tenido una importancia clave durante estos 25 años en la conservación de la ciudad de Sucre, ¿no? Con un trabajo a veces callado, de hormiguita, poco a poco pues se han ido haciendo muchas cosas. Y ahora la escuela está en una encrucijada, ¿no? Tiene que plantearse su sostenibilidad, cómo va a seguir trabajando, porque la cooperación después de 25 años ya pensamos que se ha cumplido un ciclo y estamos trabajando conjuntamente para ver cómo hay que enfocar, cómo hay que proyectar esta escuela a partir de que la financiación pues disminuya, ¿no? El modelo de escuela-taller sin duda ha sido un gran éxito durante estos años, yo creo que eso nadie lo puede negar, pero hay que pensar al futuro, ¿no? Que la escuela tiene que seguir igual, qué modelo hay, cómo
cómo lo ven desde la academia los especialistas de hoy, ¿no? Dejo todas esas dudas que tengo y que me gustaría que en algún momento, si es posible, pudiesen comentarse a lo largo de la jornada de hoy. Ya simplemente, pues, antes de dar la palabra a los compañeros de Sucre, quería recordarles que Café y Marraqueta se celebra los últimos miércoles de cada mes, que el mes que viene vamos a estar en el Centro Cultural de España en La Paz y vamos a hablar sobre políticas culturales, pero políticas culturales relacionadas con el patrimonio, con esa visión amplia de patrimonio que creo que ya todos manejamos. Y bueno, pues poco más decirles, espero que disfrutemos todos, estoy segura que vamos a disfrutar mucho la jornada de hoy y muchas gracias a Ana del Centro Cultural y cedo la palabra a los compañeros de Sucre. Gracias. Gracias, Marta. Gracias por la introducción. Creo que es importante aquello que se menciona. Soy Darío Canseco, docente de la carrera de arquitectura. Dicto las asignaturas de taller 1 y proyecto de grado. Y en ese tiempo que me ha tocado participar, también he estado como docente de otras asignaturas, pero bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en estos dos talleres de diseño. Mi relación con el patrimonio es de mucho tiempo. Yo he empezado formándome primero como peón, vamos a decir, en la escuela, en el PRAS, Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre. Luego tuve la oportunidad de salir a especializarme a la Universidad Federal de Bahía, en el SECRE, ¿no? Que es un programa que formaba a especialistas en restauración y conservación. Y bueno, estoy hablando del año 98 cuando he hecho este curso, y luego pues me he ido actualizando en varios seminarios, cursos con los cuales uno tiene que estar permanentemente actualizado y además mantenerse activo, ¿no? Creo que de manera general esa es, digamos, mi carta de presentación. Voy a ceder la palabra a los colegas y les voy a pedir que entremos en un diálogo un poco más informal para no estar tan serios ahí con Cintia y Saulito y Omarito. A ver, adelante, cualquiera de ustedes, por favor. O de repente primero las damas. Gracias Darío. Buenas noches, arquitecta, buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por darse tiempito para poder estar o participar de este conversatorio, ¿no? Bueno, yo soy docente también de la carrera de arquitectura, dicto el taller 1 y proyecto de grado y también la asignatura de práctica profesional asistida. Como mencionaba Darío, yo he participado en varios trabajos en la ciudad. Hemos trabajado con Saulito, con Darío en el Castillo de la Glorieta, hemos coincidido ahí. También hemos trabajado en diferentes obras de restauración. Yo tengo la formación en la Universidad de Salamanca, hice una maestría y es una maestría en evaluación y gestión del patrimonio histórico y artístico. Entonces, a partir de esa relación que tuve en los trabajos dirigidos en el patrimonio, entonces es que he podido acceder a esta maestría y es un área que me apasiona bastante el poder trabajar en patrimonio, y también a partir de la academia les voy a mostrar algunos trabajos que he ido direccionando también dentro de lo que es esta área. Tal vez bueno, sí, buenas noches, arquitecta, buenas noches, colegas. Bueno, soy Saúl Rendón, arquitecto. Soy egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad de San Francisco Javier, como dijo el arquitecto Darío, una de las primeras promociones. Bueno,
hemos trabajado, hemos coincidido muchas obras, en muchos proyectos con los arquitectos presentes en temas de restauración, pero yo empecé en el tema de la restauración, primero trabajando, ¿no? Igual de peón como el arquitecto Darío en el PRAS, ¿no? En el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre, ¿no? De ahí, bueno, me acuerdo que la arquitecta Gisela prácticamente me direccionó, ¿no? Allá a la obra de la restauración del Castillo de la Glorieta, ¿no? Que ahí fue, creo, el punto, el quiebre, se podría decir, para que yo pueda encaminarme hacia lo que es esta temática tan linda, tan importante como es la preservación del patrimonio arquitectónico, ¿no? También tengo un diplomado en lo que es conservación, restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. Tengo una maestría en proyecto de arquitectura y urbanismo en la Universidad del Atlántico. Y bueno, sigo en este camino del tema de lo que es la restauración, esta temática tan linda como les comentaba, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los arquitectos que están presentes y también para los que están conectados y están siguiendo esta transmisión. Mi nombre es Omar Medina Ramírez, soy también arquitecto. Estudié en la San Francisco Javier. Y bueno, he estado trabajando bastante en lo que es el patrimonio, pero principalmente en lo que es el patrimonio natural. Hemos coincidido también con algunos trabajos, con Saúl hemos hecho algunos trabajos también, bueno, unos dos que están precisamente relacionados con el patrimonio, principalmente con el patrimonio natural. Hemos estado trabajando bastante en esta área. Y a su vez también hice algunos cursos también en patrimonio y conservación del patrimonio. Soy docente en la San Francisco Javier, doy las materias de dibujo 1 y 2 para arquitectura y también doy las materias de dibujo en la carrera de arte y diseño gráfico. Me dedico también aparte a hacer arte, me gusta pintar bastante y hacer esculturas y creo que eso también fue parte de lo que me acercó a algún momento estar en la escuela taller. Pasé por algunos cursos de la escuela taller con el maestro Valentín Ortega, con quien hicimos también algunos trabajos en piedra. Muchas gracias por la invitación, arquitectos. Gracias, Omarito. Bueno, para un poco contextualizar de la academia y de lo que estamos hablando ahora de la carrera de arquitectura, me parecería importante pasar una entrevista que hemos hecho con el ingeniero Walter Arizaga Cervantes, que era el decano en aquella época y fue uno de los principales impulsores para que la carrera de arquitectura nazca en la Facultad de Tecnología. Entonces voy a pedir a Cintita, que es la que está ahí con los videos, vaya adelante con video para poder luego conversar al respecto. Adelante, Cintita. Quería primero tocar este tema en el entendido de que, como todos conocemos, Sucre ha sido una ciudad patrimonial dada por su arquitectura que tiene. Y cuando yo volví de Estados Unidos, vimos que había una necesidad de formación de profesionales en el área de arquitectura, que una gran cantidad de estudiantes de la ciudad de Sucre migraban a Cochabamba, fundamentalmente a estudiar esta carrera, o si no se iban a otras ciudades, pero después de haber hecho un pequeño estudio, veíamos que sí se podía llevar adelante la creación de la carrera. Trabajamos inicialmente con el ingeniero Jorge Villafani, que es ingeniero civil, luego se incorporó Hugo Villafani, que es arquitecto, José Luis Gumiel, de los que recuerdo que trabajamos con este proyecto, que hacía mucha falta en la ciudad de Sucre. Y creo que tuvimos el éxito desde el momento de su creación. Allá en la década, ya tan rápido ha pasado el tiempo, prácticamente estamos hablando la década del 90 al 94 más o menos, en esas fechas ha sido la idea que teníamos, porque yo regresé el 91, sí, en esas fechas creamos la carrera y tuvimos el éxito, porque teníamos los profesionales, había una gran cantidad de arquitectos,
que eran de Sucre, vivían en la ciudad de Sucre, y comenzamos con la carrera, teniendo una buena demanda por parte de los estudiantes ante la oferta que hacía la universidad, y se tuvo todo el éxito necesario en el entendido de que comenzó a tener la carrera una exigencia fuerte en la formación de nuestros alumnos, dándole siempre ese contenido quizás patrimonial para tratar de atraer más gente a la ciudad de Sucre, darle algún movimiento, dado que Sucre era una ciudad de servicios más que industrial, y el turismo venía a ser aquella industria sin chimenea que, si conservábamos las cosas como era Sucre y con profesionales del área, que son ustedes los arquitectos, ayudaba mucho más, digamos, a que esto vaya creciendo. Tu audio, Dari. En esta primera idea que lanza el ingeniero Arízaga, fíjense que en realidad el ingeniero es una persona que tiene una visión bastante interesante de la universidad misma, ¿no? Mediante la entrevista que tuvimos con él, nos comentaba que la Facultad de Tecnología estaba muy disminuida. Entonces contaba con 4 carreras, las cuales estaban muy abandonadas, ¿no? Y muy poco solicitadas. Entonces también nos comentaba que habían hecho un pequeño estudio de mercado, y en base a eso ellos habían levantado la Facultad de Tecnología, tanto así que ahora es la segunda facultad más grande, ¿no? Tiene como 14 carreras, y de la cual nos hemos desprendido Ingeniería Civil y Arquitectura, que ahora somos facultad. Entonces, esta intención que ha generado el ingeniero Arízaga y la gente que le ha acompañado en su momento, y luego él nos ha potenciado mucho más generando la facultización, creo que ha hecho de la carrera de arquitectura un gran lugar donde las personas que también nos dijo él que se iban de Sucre, pues se queden para poderse formar como arquitectos. Bueno, eso es lo que me parece muy interesante del planteo que hace él. No sé ustedes qué más pueden pensar después de lo que habíamos conversado con él. Creo que es interesante, ¿no? Gracias a la fundación de la carrera de arquitectura, muchos de nosotros hemos podido acceder a esta facultad, bueno, a esta carrera, ¿no? Es más, somos parte de estudiantes que hemos salido, profesionales que hemos salido de esta carrera, ¿no? Creo que ha sido muy atinada la decisión de formar una carrera en nuestra ciudad. Sí, pero esa decisión más que todo va un poco más por un estudio de mercado, ¿no? No tanto así por la declaratoria de Sucre Ciudad Patrimonial, ¿no? Entonces... Sí, exactamente, ¿no? Eso ¿no? es lo curioso, ¿no? En lo que dice él, o sea, para él más es importante, digamos, no es tanto la disculpa del patrimonio histórico, sino para él es otro tipo Más político, como decía. claro, otro tipo de visión, ¿no? Además, el ingeniero Arízaga es un político, ¿no? Entonces sabe cómo mover, porque además él en su momento ha debido justificar de esa manera y plantearlo así en el Consejo Universitario para que se apruebe la creación de la carrera de arquitectura. Entonces, con seguridad que estos argumentos que él nos ha manifestado son los que han tenido su peso antes que el patrimonio histórico, que lo ha tocado hacer muy tangencialmente, ¿no? Entonces, sí, para el turismo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto Gumiel, precisamente porque él también estuvo involucrado en esta etapa de la creación, y me comentaba, ¿no? la necesidad que tenía la ciudad de tener una carrera con estas características para el tema patrimonial. Y bueno, me explicaba acerca de que, por ejemplo, él había pensado y había hecho la propuesta de que la carrera sea anualizada, y luego, bueno, vinieron el tema semestralizado, porque arquitectura nació en lo que es la Facultad de Tecnología. Entonces, tal vez en un momento hemos tenido que
alinearnos, por así decir, con tecnología para poder después, mediante un proceso que ha costado mucho, tanto a docentes y estudiantes, poder ser ahora facultad y ser una facultad independiente, ¿no? Sí. A ver, tenemos un video, el video de 3, Cintita, que es el que él justamente comenta este aspecto, ¿no? De repente podemos reforzar un poco más lo que estamos comentando ahora y ver esta intención que, Saúl, tú le habías preguntado, creo, ¿no? Directamente le habías dicho, a ver, ¿es patrimonio lo importante o no? Y, Para nada, me ha dicho, no, a eso ver, no. lo veremos. Sí. Creo que sí. A ver, respondo. Fue un estudio, diríamos, de que muchos jóvenes migraban a otros departamentos a estudiar. Era una gran cantidad de jóvenes estudiantes que se iban y muchos no han regresado. Seguramente ustedes, como Darío, que ha estudiado en Cochabamba, por ejemplo, debe tener que varios de sus colegas ya se han quedado en Cochabamba, se han ido a otros departamentos. ¿No ve? Yo digo que ha sido así, o sea, esa es la realidad. Justamente, ¿no? Aquí el ingeniero habla del tema, de que es un estudio de mercado lo que ha generado la fundación de nuestra carrera. Además, tampoco había cómo justificar, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que justificar con números. Y seguramente ha hecho un levantamiento de cuánto. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a Cochabamba, éramos 72 bachilleres que nos estábamos yendo a estudiar a Cochabamba. De los 72, bueno, arquitectura era la carrera de moda. De los 72, 5 estaban yendo a estudiar agronomía, 2 estaban yendo a estudiar agronomía, 1 estaba yendo a estudiar ingeniería industrial, el otro sociología, y el 5º ingeniería eléctrica. Los demás todos eran arquitectura. Los preuniversitarios de arquitectura éramos casi 800 estudiantes, ¿no? Eran cualquier cantidad y no solamente de Sucre, ¿no? Era la carrera de moda. Sí. Entonces, dentro de esa cantidad de gente no solamente se iban a Cochabamba, ¿no? Se iban también a Oruro y La Paz, que eran las otras 2 universidades que tienen aún todavía las carreras. Bueno, ahora ya está Potosí, ¿no? Y hay Santa Cruz, ahí están las privadas, etcétera, y hay muchas alternativas para la formación de arquitectos. Pero fíjense que el tema de hacer gestión tiene otra dirección completamente distinta, ¿no? Y es bueno, como el ingeniero Arízaga es, digamos, un activo fijo de la universidad, él sabe cómo ver, con qué teclas tocar para llevar adelante estas buenas intenciones, ¿no? Sí, pero yo dudo, ¿no? Un poquito, porque indirectamente ha debido ser encomendado, ¿no? Porque el hecho de una declaratoria genera automáticamente un cierto grado de compromiso, ¿no? Y de acción a todas las autoridades públicas, ¿no? Entonces siempre ha debido tener algo de importancia o de empuje para su decisión, ¿no? O sea, me dejo con la duda al respecto de eso, ingeniero. Yeah. Sí, pero a ver, de repente, más adelante vamos a poder un poco abundar más sobre este tema, porque estoy de acuerdo con lo que dice Saúl, estoy muy de acuerdo, ¿no? No es, el tema patrimonial no es tangencial, es un tema transversal, así como ha dicho la arquitecta Marta Rubio, ¿no? Es donde tienen que estar muchos involucrados, muchos profesionales involucrados, desde la mano de obra hasta el experto más grande en la parte teórica. Entonces, no es un tema, vamos a decir, completamente vertical y lineal, sino es un tema que transversaliza muchas de las profesiones, ¿no? Sociólogos urbanos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, ¿no? Paleontólogos, aquí está Omarito, nuestro tiranosaurio rex de la facultad. Entonces, creo que ha sido importante y seguramente, además, el tema que lo ha manejado de esa manera en el momento en que se ha planteado en el Consejo Universitario, mucha gente estaba con la efervescencia del nombramiento de Sucre Ciudad Patrimonial, ¿no? Entonces, también ha debido tener su peso en ese momento. Digo yo, ¿no? De repente no hemos estado ahí en ese Consejo Universitario, pero imagino que han debido justificar las demás
autoridades e integrantes del Consejo para poder formar la carrera, ¿no? Creo que, bueno, vamos a poder opinar un poco más con mayor Creo que hay conocimiento. otro videíto más, ¿no? Del ingeniero Arizaga. Ah, sí, sí, hay uno más. A ver, coloca cintita. Sí, este video nos va a explicar un poco qué es lo que él ve como resultado, ¿no? De los profesionales arquitectos. No porque estén ustedes, no porque estés tú que has estado asentado de docente y todo lo demás, quienes han salido, pero creo que ustedes van a poder aprobar lo que voy a señalar. Creo que están formando en la facultad muy buenos profesionales en el área de arquitectura, ¿no? Muy buenos profesionales y que le están dando, diríamos yo, en la parte patrimonial, lo que yo puedo ver de la parte patrimonial es que se tiene la gente formada para el área patrimonial. Lo que pienso que no se está cumpliendo desde mi punto de vista, los profesionales los tenemos, eso quiero decir, bien formados, pero lo que sí no estamos cumpliendo es la reglamentación que existe en la parte patrimonial. Entonces, la parte patrimonial se va quedando poco a poco, ¿no? Y seguramente todos ustedes han salido fuera de nuestras fronteras y en el área patrimonial que se conserva en otros países se puede ver que realmente esa área patrimonial es bien resguardada y se tiene prácticamente un mantenimiento de la mejor forma que se pueda hacer. Yo ahora último estuve en Lima, estuve por la plaza central, por donde va más o menos al área patrimonial, donde está el templo de San Francisco, todo eso, y pude ver cómo están restaurando, me llamó la atención bastante, cómo están restaurando edificaciones que están a punto de caerse, ¿no? Se ve un trabajo muy, muy profesional, y creo que nosotros tenemos la gente necesaria para que pueda trabajar en esto de lo que viene a ser la parte patrimonial de nuestra ciudad. Y vuelvo a repetirles, a mí me encanta mucho que podamos generar algo en la ciudad de Sucre, y ustedes como arquitectos seguramente mucho más en la parte patrimonial, porque eso nos permite ese flujo de gente que pueda visitar nuestra ciudad, de ver cómo se conserva todavía y poder tener, digamos, ingresos que se derivan en otra forma más. Pero a tu pregunta directa, desde afuera yo veo la exigencia que tienen en la formación de profesionales y que son competitivos a nivel nacional e internacional. No porque estén ustedes, sino lo que yo veo. El tema, fíjense, para él sigue siendo importante el tema turístico, ¿no? O sea, él es redundante en ese aspecto, ¿no? Dice, o sea, está bien que haya la facultad, hay que promover que haya más gente consciente y preparada para resguardar nuestro patrimonio para el turismo. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Y también la pregunta se la hizo porque como él es un personaje público, pues tiene mayor contacto con otras instituciones de las cuales él debe recibir comentarios adversos y también favorables, imagino, respecto de la formación de los arquitectos en la carrera en la San Francisco Javier, ¿no? Creo que, bueno, yo creo que eso nos va a ayudar un poco a cerrar esta primera parte y me parece importante que de repente podamos de repente escuchar a Saulito, tú has Sí. comandado esta parte. Sí, también hemos entrevistado al arquitecto José Luis Gumiel, ¿no? Se ha conversado con él acerca de la carrera de arquitectura de la ciudad, ¿no? Pues se tenía esa inquietud, ¿no? De indagar cómo se materializó la creación de esta carrera, ¿no? Claro, Porque él fue un además, partícipe, ¿no? además Él dijo, ¿no? El ingeniero Arizaga, que él ha sido uno de los artífices en generar la currícula, en trabajar toda esta primera parte para justamente armar la carrera de arquitectura curricularmente, ¿no? Más Sí. otros arquitectos, dijo Carlos Dávalos, Hugo estaba Dávalos. Hugo Villafani, el ingeniero Villafani, los hermanos ingeniero y arquitecto, ¿no? Bien, Sí, escucharemos perfecto. al Sí, arquitecto pero más o Gumiel, que menos ha para un estado como poquito, director de carrera ahora último, ¿no? sí, pero más o menos para un poquito contextualizarles, le hicimos 3 preguntas, ¿no? Para que nos ubiquemos un poquito. Por ejemplo, la primera pregunta era cuáles han sido los antecedentes para la creación de la carrera,
Otra pregunta, ¿qué tan determinante ha sido la declaratoria de Sucre como Patrimonio Cultural de la Humanidad para la creación de la misma, ¿no? ¿Y cuál es el criterio para realizar la malla curricular, ¿no? En ese instante de la creación de la ya mencionada carrera, ¿no? Entonces vamos a escuchar unos fragmentos cortos de esa entrevista realizada, ¿no? Respondiendo, bueno, buenas tardes en todo caso, estimados colegas, respondiendo un poquito a la inquietud que en el contexto en el que Darío y Saúl me convocan a esta reunión, quiero aportar con algunos pequeños datos que me han, digamos, tocado establecer en función de una participación que se dio de una manera quizás casual, y yo digo también causal, y que finalmente derivó en la creación de la carrera. Estoy hablando más o menos de la década del 92, 93, en el que, me acuerdo bien, se realizó un encuentro internacional sobre arquitectura, sobre lo que significó la declaratoria de la ciudad de Sucre como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y lógicamente en ese contexto es de que la Universidad Andina Simón Bolívar efectuó un encuentro internacional sobre arquitectura, patrimonio y sobre lo que significa estas ciudades que tienen la categoría de patrimonial a nivel mundial. Sí, ahí destaca, ¿no? El arquitecto ese encuentro patrimonial, ¿no? O sea, gestionado por Proyecto Sucre Universitaria. Por eso ahí mi inquietud de la primera entrevista que realizamos, ¿no? Ya la universidad estaba moviendo, ¿no? O sea, a raíz de la declaratoria de Sucre Ciudad Patrimonial. Entonces, bajo ese criterio ya se empiezan a mover prácticamente todas las entidades públicas en sí, ¿no? Porque obviamente tenía que ser así en ese entonces, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta, Saulito? La segunda pregunta era, ¿cuál es el criterio para realizar la malla curricular? No, la segunda, ¿qué tan importante ha sido la declaratoria de Sucre como patrimonio A ver, cultural? escucharemos esa parte más para poder de repente un poco comparar los dos criterios los cuales han generado en realidad la creación de la carrera, ¿no? A ver, Sí. por favor, Cintita. Corre cámara. Asistimos, había miembros del Colegio de Arquitectos, me acuerdo bien, los directores de la Facultad de Tecnología, y bueno, nos pusimos a conversar, etcétera. Fue un coloquio muy bonito, y como conclusión de este evento salió el hecho de que cómo es posible que en la universidad de San Francisco Javier no haya una facultad de arquitectura, teniendo un contexto increíblemente rico en cuanto significa el carácter patrimonial de la ciudad de Sucre, su carácter histórico, y además el hecho de que se haya nombrado a la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, fue una especie de delegación a la universidad en general para que se generara un proceso de generación de una carrera o una facultad de arquitectura. Entonces, en esa situación, yo no lo conocía muy bien al entonces ingeniero Walter Arizaga. Y bueno, conversábamos en todo el coloquio, en todo el encuentro, y un poco participamos, etcétera, y me dice, mira, yo no te conocía, qué bien que haya, que bueno, estés aquí en la ciudad, etcétera. Y me invita y me dice, ¿qué te parece si nos reunimos un día en la Facultad de Tecnología, etcétera? Y bueno, a tiempo de efectuar el trabajo que normalmente uno hace cuando uno está de arquitecto libre, me acerqué a la reunión y él me encomendó y me dijo, bueno, ¿por qué no
generamos una propuesta para hacer la carrera de arquitectura que tenga Bueno, se van cerrando cabos, ¿no? Es decir, hay dos intenciones, ¿no? Una, la absolutamente académica, y la otra que es absolutamente gestora, ¿no? Política, vamos a decir así. Creo que esa está muy marcado aquello. O sea, lo que tú dices, Saulito, es verdad, es cierto, ¿no? O sea, ha pesado bastante el tema de su ciudad patrimonial para la parte de referente académico. Pero para la fundación de la misma carrera, la gestión ha sido distinta, ha sido el turismo, ¿no? Ha sido la fuga digamos, del recurso humano. Creo que, bueno, son dos elementos paralelos, pero también ambos han contribuido a que la carrera, bueno, esa es mi forma de pensar, de repente estoy hablando solo y no sé qué piensan ustedes. Sí, sí, de acuerdo. Efectivamente, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? La declaratoria de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad ha sido un elemento importante, ¿no? Para la fundación de la carrera. Y es así que más adelante vamos a ver justamente lo que comentabas hace un momentito, el tema de la malla curricular, ¿no? Que es a lo que ya vamos a empezar a hablar y cómo esta malla curricular ha tenido una importancia la declaratoria de Sucre Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, sí. El Omarito se ha ido. Yo No, podría estoy aquí presente. un poquito... No, yo también pienso que, bueno, con todo lo comenta el arquitecto Gumiel, es pues importante nuestra ciudad museo, ¿no? Ciudad museo, porque realmente el valor que tiene y además la riqueza patrimonial que tiene nuestra ciudad ameritaba tener una carrera como la que tenemos ahora, con todas esas características y bueno, dándole quizás el punto fuerte a lo que es el patrimonio, ¿no? Con algunas materias que seguramente más adelante lo vamos a ver. Y bueno, considero de que es una manera de poner en valor este patrimonio que, bueno, que también es turístico, ¿no? Porque también atrae el hecho de incluso el de decir ciudad museo. Yo me voy a retirar, arquitectos, tengo que defender un trabajo y bueno, para mí ha sido como siempre un gusto poder estar con ustedes. Gracias, arquitectos. Que te vaya bien, Omar. Suerte en tu defensa. Chao, Marito. Gracias. Sí, sí. Saulito, Sí, un poquito para concluir, perdón. Hola, ¿se escuchan? Adelante. Sí, un Avanti. poquito para concluir, como había dicho hace un Dale, momento, Saúl. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como había dicho hace un momentito, de alguna manera sí fue indirectamente encomendada, ¿no? Pues este hecho de la declaratoria generaba automáticamente ese compromiso que les había comentado de acción de las autoridades públicas a la hora de formular, aplicar prácticamente un marco multidimensional, ¿no? Como decía el arquitecto, para la protección, la salvaguarda, y con todo eso obviamente lograr la sostenibilidad del patrimonio, ¿no? Y tomando en cuenta algunos conceptos de que una gestión correcta del potencial del desarrollo del patrimonio cultural exige un enfoque con mucha base de sostenibilidad, me animo a decir que se generó en su momento una combinación acertada, ¿no? Entre lo político y lo académico, ¿no? Arízaga, Gumiel. Entonces, ha sido prácticamente el lugar, el tiempo, las personas, creo, indicadas para la creación de la misma carrera, ¿no? Tenemos un video más, creo, Cintita, ¿no? Sí, vamos a Acerca de ver la malla curricular, de la ¿no? malla curricular, exacto. Entonces vemos cómo la malla ha sido parte de lo que es la declaratoria de la ciudad. Sí. Y, lógicamente, en esa situación, el hilo conductor que nosotros veíamos, por lo menos como un elemento fuerte a nivel de lo que significa la región sur, era considerar en la malla curricular la formación en lo que hace a la arquitectura patrimonial,
puesto que a nivel nacional ese tema estaba más bien dado por cursos que se realizaban en la San Simón, gente muy emblemática, maestros de todos nosotros, como por ejemplo doña Teresa Gisbert, don José de Mesa, y esas vertientes indudablemente hicieron mella en la formación, ¿no? Pero no existían asignaturas concretas en la San Andrés ni en la San Simón referido al taller para hacer un proyecto, un trabajo que viera la parte patrimonial. Entonces, de esa manera, incluimos esta forma de hacer arquitectura, respetando el contexto, viendo que el aspecto patrimonial, además de siendo Sucre como nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, indudablemente tendría que ser respetada en su tradición no solamente constructiva, sino también morfológica y todo aquello. Y de esa manera incluimos asignaturas y dijimos un taller tiene que ser exclusivamente de este tipo de arquitectura y tiene que estar en un nivel de tal manera de que los estudiantes ya tengan un cierto conocimiento de lo que es arquitectura, ya tienen que estar maduros para que de alguna forma se los introduzca en lo que hace a la arquitectura patrimonial, el contexto, la integración, porque esos eran ideas fuerzas que en ese momento no estaban muy presentes o enraizadas en las carreras de arquitectura para ese tiempo. Ahora sí, por lo menos se han posesionado ese tipo de conceptos y se introdujeron esas asignaturas y además apoyando con lo que significa la conservación patrimonial. Y creo que con esto queda más claro, ¿no? El tema curricular y esta idea de generar una carrera de arquitectura con estos elementos que hacen más más apropiada a la ciudad de Sucre, creo que fundamenta la parte académica, ¿no? Y de repente sería bueno ver algunas muestras de aquello. De repente tú, Saulito, puedes Sí, mostrarnos algo. Justamente en la materia de taller 8, ¿no? Se tienen unas diapositivas, voy a compartir para un poquito. Taller 8 es de octavo semestre, ¿no, Saúl? De octavo semestre, exactamente. En realidad, el octavo semestre es la finalización de la formación del ciclo formativo, sí. Claro, de la parte formativa, porque en el noveno y décimo se hace el proyecto de grado. Entonces sería el último taller del ciclo formativo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, esta materia de taller 8 prácticamente, ¿no? Tiene, ¿no? O sea, está orientada, como dijo el arquitecto Miguel Darío, a los estudiantes de la carrera de arquitectura que prácticamente en la culminación de su ciclo formativo, ¿no? Que es como una herramienta prácticamente para que este futuro profesional arquitecto pueda comprender, conozca y aplique en su vida profesional estos instrumentos, ¿no? Pero también para este taller hay un relacionamiento, ¿no? Vertical y horizontal también, ¿no? Vertical me refiero a que, por ejemplo, en el tercer semestre se van manejando historias, teorías, ¿no? Donde se van viendo el neoclasicismo en la ciudad de Sucre, la arquitectura virreinal, el renacimiento, el barroco en América Latina y el Alto Perú, es decir, un contexto mucho más nacional, ¿no? Pero también tenemos todos ese tipo de arquitectura en nuestra ciudad de Sucre. También en teoría, por ejemplo, se refuerza con lo que es el eclecticismo en Bolivia, donde se ven elementos o edificios de gran factura arquitectónica, como el Castillo de Glorieta, ¿no? No solamente en el contexto local, ¿no? Sino también en el contexto nacional, ¿no? Ahí ven una fotografía de la Casa Dorada también. Entonces, todos esos instrumentos de alguna manera llegan, ¿no? Si bien hay una brecha, se podría decir, entre tercer semestre y octavo semestre, pero se va tomando en cuenta ese relacionamiento
vertical en este caso, ¿no? Y últimamente también hay un relacionamiento en construcciones, ¿no? En construcciones 3, 4 aproximadamente, donde se van viendo algunos aspectos referidos a lo que es los sistemas constructivos propios, ¿no? Del centro histórico de la ciudad de Sucre, ¿no? Se hace un énfasis en ese detalle, ¿no? No solamente se ve lo moderno, lo contemporáneo, también se ha abierto una brecha para ver, ¿no? Estos sistemas constructivos tradicionales, ¿no? Ahí. En el taller, ¿no? En el taller 8, maneja, que estoy como docente invitado, se busca, ¿no? Que el estudiante prácticamente conozca el tratamiento y administración de la temática patrimonial en centros históricos, ¿no? De forma comparada entre realidades diferentes y la existencia, ¿no? En el centro histórico de la ciudad de Sucre. Además, de lograr el conocimiento y la comprensión de la incorporación de arquitectura nueva en centros patrimoniales, ¿no? Ahí ya vemos el tema de la arquitectura de integración, ¿no? Una arquitectura de integración adecuada en el contexto, ¿no? Y al mismo tiempo se busca desarrollar en el estudiante niveles, ¿no? De sensibilidad, comprensión de la importancia de preservar la imagen formal y espacial de los centros históricos, y para que ellos puedan, ¿no? Comprender y manejar las diversas teorías y posturas de la arquitectura de integración, ¿no? Para aplicarlas después ya en un proyecto arquitectónico como trabajo final, ¿no? Y todo ese bagaje de conocimiento teórico pueda ser aplicado, ¿no? Ya en ejercicios de diseño, tanto como estudiante y como futuro profesional, ¿no? Entonces ahí se van viendo algunas láminas de lo que han hecho los estudiantes, un reconocimiento de todo lo que es el centro histórico, se hace mediante visitas a todo lo que es el lugar, se identifican sectores específicos para implantar un proyecto, ¿no? De acuerdo a un análisis, a unas potencialidades, se toman en cuenta los circuitos turísticos, se toma en cuenta la localización, uso del suelo, etcétera, ¿no? Todos los componentes necesarios para hacer un diseño síntesis, ¿no? También se indaga mucho, se adentra mucho en el tema de lo que es la normativa patrimonial, ¿no? Tenemos un sinfín de reglamentos, ordenanzas municipales, ¿no? En tema del patrimonio histórico, ¿no? Entonces ahí, en un foro, en debates con los mismos chicos, se va desarrollando poniendo en balanza, ¿no? O sea, qué arquitectura de integración es la correcta, la adecuada, ¿no? Si por contraste, por analogía. Entonces, quizás ya en varios foros que hemos desarrollado conjuntamente los chicos, ¿no? La arquitectura de integración por contraste es idóneo, ¿no? Para aquellos lugares, contextos patrimoniales, entre paréntesis, donde no se tenga una normativa específica, ¿no? Lo cual no es el caso de nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad está repleta de normativas que restringen un poco de generar esta arquitectura de integración por contraste, ¿no? Pero sí es permitido generar una arquitectura de integración por analogía, ¿no? Entonces se da toda esa herramienta teórica para que los estudiantes puedan hacer una lectura, un análisis de todos esos aspectos, ¿no? Obviamente con sus falencias, sus potencialidades de todos los reglamentos que actualmente tenemos en la ciudad de Sucre, que prácticamente es una discusión, ¿no? De otro tema prácticamente, ¿no? Y hay algunas láminas, ¿no? Donde los estudiantes hacen, ¿no? El análisis de sectores específicos, tomando en cuenta la mancha urbana del centro histórico, hacen el relevamiento en 3 dimensiones prácticamente de lo que es el sector específico, ¿no? Con ello van buscando a detalle prácticamente y van indagando cada aspecto formal, morfológico de todo lo que es el elemento patrimonial, la imagen urbana de lo que es nuestra ciudad de Sucre, ¿no? Y con ello van planteando propuestas, soluciones, todas enmarcadas, enfocadas en lo que es la preservación de nuestro centro histórico, ¿no? Y hay algunas propuestitas de arquitectura de integración, ¿no? Para donde no rompen la imagen urbana del conjunto, son propuestas obviamente teóricas, ¿no? Pero bajo todo ese conocimiento adquirido van planteando diferentes tipos de soluciones. También el taller 8 tiene, ¿no? Un relacionamiento horizontal, ¿no? Con otra materia, como es la materia de patrimonio edificado 1. ¿No? A la vez, esta asignatura se relaciona también verticalmente con las historias que había mencionado anteriormente,
Esta materia está en el 8º semestre, entonces es una materia que busca en sí el conocimiento sistémico y holístico orientado, ¿no?, a procesos de intervención ya en contextos históricos, patrimoniales, ¿no?, a elementos arquitectónicos, ¿no?, con una perspectiva de lograr una capacidad en los estudiantes de arquitectura para efectuar, ¿no?, intervenciones ya científicas, ¿no? Prácticamente esta materia brinda conocimientos teóricos conceptuales, ¿no?, en la teoría de la restauración, rehabilitación, conservación, así también ya emplean así como en la terminología básica patrimonial, ¿no?, permitiendo así al estudiante una comprensión adecuada de los procesos de intervención, ¿no?, arquitectónica, ¿no?, como componente de especialidad, pero no de la arquitectura. También esta materia caracteriza, ¿no?, o tiene como objetivo caracterizar, ¿no?, las escuelas históricas de restauración y obviamente valorando la importancia que tuvieron en el desarrollo de la disciplina de la restauración. También se ve un poco el tema de lo que son las cartas de restauración, ¿no?, de igual forma. Esto para manejar adecuadamente el contenido de estas para la aplicación conceptual, ¿no?, en proyectos de restauración que tienen como un trabajo final. También se conoce la legislación patrimonial, ¿no? Se refuerza ese tema en función de la conservación, protección, restauración, rehabilitación, su uso, función, ¿no? Y también esta materia busca en los estudiantes que puedan manejar, ¿no?, con precisión y conocimiento pleno los estilos arquitectónicos que se concretaron en la arquitectura patrimonial, ¿no?, específicamente en nuestro contexto, ¿no? Y en otros contextos también, ¿no?, que se van viendo, se van conociendo mediante viajes programados, ¿no?, a la ciudad de Potosí y otros lugares, ¿no? También el conocimiento, ¿no?, de las tipologías constructivas, ¿no?, y los diferentes materiales tradicionales, ¿no?, de edificios arquitectónicos, patrimoniales, que un poco ya se va reforzando, ¿no? Y por último, se complementa, ¿no?, como les había comentado, con visitas programadas, ¿no?, a edificios deteriorados para que los estudiantes, como en la imagen ven, a visita al Palacete de la Florida, para que los estudiantes tengan nociones generales, ¿no?, de todos los tipos de lesiones en los edificios patrimoniales y elementos patrimoniales, que luego en otra asignatura que es ya posterior a esta, en Patrimonio Edificado 2, se fortalezca, ¿no?, este aspecto, ¿no? Entonces se van manejando todos esos elementos prácticamente, ¿no? Entonces es algo secuencial, quizás entre sus falencias yo veo un poco el tema de la separación, ¿no?, una brecha prácticamente entre lo que es historias, teorías, y luego recién a lo que es taller 8, ¿no?, 3er semestre y 8º semestre, ¿no? Entonces, pero aún está ahí, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas que tenemos en la ciudad es justamente eso, ¿no?, que tenemos un gran laboratorio, el cual podemos disfrutarlo haciendo los trabajos que explica Saúl, ¿no? Creo Sí. que esa es una virtud que tiene Sucre, obviamente como cualquier otra ciudad. Lamentablemente en algunas ciudades como Cochabamba, donde yo he vivido casi 3 lustros, pues su patrimonio lo están destruyendo, ¿no? Por ejemplo, han abierto la avenida Ayacucho, pues varias casas patrimoniales ahí las han borrado, ¿no? Y que, bueno, pues son políticas de los gobiernos departamentales y municipales, pues que hacen que se afecte. O sea, afortunadamente en Sucre, pese a las intervenciones a veces agresivas que hay, estamos todavía manteniendo aquello y esa es, digamos, la conexión que estamos encontrando de la parte académica con la ciudad, ¿no? Con la ciudad patrimonial. Creo que esa es, digamos, un poco la virtud que ha visto en la currícula los arquitectos que han generado la carrera, ¿no? Creo que, bueno, está bastante bien aprovechada la ciudad en ese aspecto hablando. Sí, prácticamente tenemos la ciudad como un laboratorio, como dice, ¿no? Es algo
espectacular, ¿no? Y en un contexto cercano, Potosí, ¿no? Entonces, está en nuestras manos todo ese detalle, ¿no? Sí, creo que es importante, ¿no? Bueno, yo voy a continuar mostrando también qué es lo que hacemos en el octavo semestre. Yo soy docente, les decía, de la asignatura de práctica profesional asistida. Esta asignatura está también en el octavo semestre y tiene una relación horizontal con lo que es el taller 8, patrimonio edificado 1 y en algunos casos la optativa que es patrimonio edificado 2, ¿no? Entonces, en esta asignatura es netamente práctica y es así que los estudiantes que cursan esta asignatura se introducen en diferentes instituciones del medio donde ellos pueden desempeñar actividades propias de un arquitecto, ¿no? Es así que con el tema de la pandemia hemos visto 3 escenarios, ¿no? En un escenario que era presencial, luego que hemos tenido que pasar a un escenario netamente virtual y luego a un escenario semipresencial. Actualmente ya estamos volviendo a la presencialidad de toda la asignatura, ¿no? Les voy a mostrar algunos trabajos que desarrollan los estudiantes, más que trabajos, las actividades que ellos desarrollan, y que yo he querido traer aquí algunos con el tema de instituciones que tienen relación con el patrimonio. Una de las primeras instituciones con las que trabajamos es la Escuela Taller Sucre, y cuando la arquitecta Rubio hacía la presentación nos decía cómo vemos la Escuela Taller. Yo pienso que es una institución muy importante en la ciudad, pues permite la intervención adecuada en diferentes inmuebles patrimoniales y también nos permite a nosotros como academia que nuestros estudiantes sean parte de esta institución, ¿no? Es así que gracias a la cobertura que nos da la Escuela Taller y a la coordinación con el arquitecto Domingo Izquierdo, nuestros estudiantes pueden asistir a desarrollar prácticas profesionales en esta institución. Y los estudiantes colaboran en diferentes trabajos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la intervención en la fachada del Hospital Santa Bárbara. También el anterior semestre han colaborado en el relevamiento, en la elaboración de detalles constructivos de la Torre Eiffel, también en la Iglesia de la Rotonda, ¿no? Han sido parte de este trabajo que han ido desarrollando los de la Escuela Taller. Han colaborado también en el relevamiento de los retablos de la Iglesia de la Merced. También en anteriores oportunidades han trabajado coordinadamente con la restauración de la catedral. También otra de las instituciones con las que trabajamos y donde también tenemos estudiantes como práctica profesional es en el Museo Colonial Charcas. A diferencia de la otra institución que vimos, en esta institución está más dirigido al tema de la investigación, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden desarrollar diferentes trabajos de investigación gracias a que existe un coordinador que es un restaurador. Entonces, los estudiantes empiezan por ejemplo, a desarrollar investigación en las tipologías de piedras, en ver el porcentaje de humedad que estas pueden adquirir, fluorescencias de sales. También han podido participar de la restauración de lienzos. Entonces, en esta institución se ve un poco el tema transversal, ¿no? De que no solamente hablamos de la parte arquitectónica, sino también de la parte investigativa, la parte experimental. Entonces creo que es un aporte bien interesante dentro de lo que es el desarrollo de esta práctica. Por mi formación, yo intento también de que los estudiantes puedan sensibilizarse dentro de lo que es el patrimonio histórico de nuestra ciudad, ¿no? Decíamos que tenemos bastante patrimonio en la ciudad de Sucre. Entonces, en las instituciones que vamos interviniendo, vamos haciendo la práctica, también está la Dirección de Cultura de la universidad. Nuestra universidad es la que tiene bastantes museos, por así decirlos, dentro de lo que es la ciudad. Entonces, uno de ellos es el Museo Gutiérrez Valenzuela, el Museo de ESA, Casa de ESA, el Centro Documental Bibliográfico de la Universidad. Entonces, en estos tres
inmuebles se ha colaborado desarrollando diferentes tipos de relevamientos de patologías. Previamente se hizo el abatimiento de todos los ambientes. Entonces, los estudiantes trabajan coordinadamente con un asesor en la institución. También se ha podido trabajar en algunos proyectos de refuncionalización, por ejemplo, del sótano del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho. Pueden desarrollar algún tipo de propuestas ya formales de cómo poder desarrollar un proyecto específico. En este caso también estamos viendo un proyecto de desarrollar una cafetería en el tema del Museo Colonial Charcas. Luego, otro proyecto que también fue interesante es trabajar con el laboratorio Curulab, que es un emprendimiento de exalumnos de nuestra facultad y que concursaron este proyecto al financiamiento de la cooperación suiza. Es así que este museo móvil pretende sensibilizar a la población respecto a lo que es la cultura jalca. Y a partir de las figuras antropomorfas que se hace un análisis, se idealiza unos paneles que puedan permitirnos a nosotros dar a conocer esta cultura, ¿no? Entonces, los estudiantes trabajaron apoyando al arquitecto Mauricio Calvo en el desarrollo, en la elaboración de estos paneles, y también colaboraron en la puesta en valor ya, de que este museo móvil pueda ser reubicado, pueda ser ubicado en diferentes centros culturales que tiene el gobierno autónomo municipal. Otro de los proyectos que se ha desarrollado también ha sido dentro de lo que es el Instituto de Investigaciones del Hábitat de nuestra facultad. Este era un programa que se denomina Semilleros Culturales. Este programa ha permitido que los estudiantes de práctica profesional asistida colaboren en la elaboración de este proyecto que permita sensibilizar y concientizar a los niños del área rural respecto a la conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, es así que mediante juegos nosotros hemos llevado información a la Centralía de Maragua y hemos podido mostrarles a los niños toda esta información referente a lo que es el patrimonio, ¿no? Patrimonio mueble, inmueble, entonces que conozcan el patrimonio natural. Es así que en este proyecto nosotros hemos tenido una grata interacción con ellos, pues ellos también nos han mostrado a nosotros su patrimonio, ¿no? Es una interacción con los niños, ellos nos mostraban este sector, hemos caminado un montón, pero nos han llevado a su patrimonio natural. Ellos nos han hecho conocer, por ejemplo, este espacio que están viendo en la parte inferior, se denomina la Garganta del Diablo, un espacio muy importante que también es parte de ese patrimonio que ellos tienen. Entonces, es a partir de eso que los estudiantes de práctica profesional asistida también pueden sensibilizarse respecto de lo que es el patrimonio, ¿no? Y como decían Darío, Saúl, tenemos nosotros en la ciudad y en los alrededores mucho patrimonio, ¿no? Que es importante rescatar, resguardar y también proteger. Eso es lo que más o menos he preparado yo de práctica profesional asistida. No sé qué les parece. A ver, coméntenme. Regular, Cintita, regular. No, me parece importante, ¿no? Bueno, en el caso de práctica profesional asistida, ahí el docente tiene que ser la persona que se mueva con las instituciones, ¿no? Tiene que ir a conseguir, en realidad, tiene que gestionar todos estos trabajos que se llevan adelante, ¿no? Y me parece loable la actividad que realiza Cintia en este acápite que está haciendo, ¿no? Creo que para mí es una grata, vamos a decir, noticia la que me brinda a través de los trabajos que han hecho con las comunidades, que creo que es ahí donde se debe fortalecer, pero también creo que es importante que esta misma fortaleza se la realice en la ciudad, ¿no? Para empezar a dar a mayor conciencia y de repente habría que trabajar con los colegios,
con las escuelas para poder concientizar respecto a nuestro patrimonio. Creo que bueno, son varios ámbitos en los que se puede comenzar a intervenir. Creo que es importante lo que se hace. Y respecto a lo que ha mostrado Saúl, es pues, digamos, una manera muy directa de relacionarnos con el patrimonio, con nuestra fuente primaria, que vamos ahora a confirmar un poco más, que ha sido digamos, nuestra razón de formación, ¿no? Creo que me parece absolutamente pertinente ambas asignaturas. En realidad son 3, ¿no? Sí, exacto. Y como dice Saúl, de repente las distancias entre algunas asignaturas están perdiendo esa continuidad que debería haber para poder fortalecer más el conocimiento que logran en una determinada etapa de su formación profesional, ¿no? De repente habría que revisarlo y poner ya como una primera conclusión de este aspecto para que ahora que estamos comenzando a revisar la currícula de la carrera, también manifestarlo, ¿no? Creo que es importante esto que menciona Saúl. Sí, exacto. Bueno, también nos hemos permitido entrevistar a una ex estudiante de nuestra carrera. Ella es Anita Serrano, que actualmente trabaja en la escuela taller. Y bueno, ella nos ha comentado también su paso por la carrera. Entonces les voy a compartir esta entrevista que hemos desarrollado, Anita. Y llegué a taller 8, que justamente coincidió con PPA, que son las prácticas profesionales asistidas. Y justo en este momento, que creo que para mí fue el punto clave o decisivo, que empezamos con el taller de patrimonio edificado, ¿no? E incidir con un proyecto dentro de lo que era el Centro Histórico de Sucre, que poco sinceramente sabía, ¿no? O sea, no habíamos tocado hasta ese momento exactamente ni siquiera normativa, pero en este taller coincidieron patrimonio edificado, que hablábamos un poco de normativa, de teoría, juntamente con taller 8 y PPA. Y justamente en la práctica profesional asistida es que yo caigo en manos de la escuela taller. Y a través de esta institución, y claro, se lo decía un poco usted aquí, Cintia, que fue como que una especie de suerte, no sé cómo denominarlo, ¿no? Yo creo que es destino. Que claro, yo inicié la escuela taller y todo coincidió y todo confluyó. Taller 8, patrimonio edificado y la práctica, que para mí fue muy importante y crucial, porque realmente en la institución es que yo hacía práctica. Finalmente tomé la decisión de ser parte y alumna de prácticas con overall y casco dentro de la escuela taller, lo que ha generado que realmente entienda el valor, porque si bien, y por eso digo, fue muy integral, muy orgánico todo lo que ocurrió ese año, porque yo estaba llevando la parte teórica, la parte normativa, la parte arquitectónica de diseño en taller 8, pero al mismo tiempo estaba llevando la parte práctica de albañilería en restauración. Aquí creo que Anita nos muestra, ¿no? Que para ella ha sido súper importante haber coincidido taller 8, patrimonio edificado, práctica profesional asistida y en la escuela taller. Es un caso tal vez que ha coincidido que estos 3 elementos se unan. Sin embargo, no tenemos tal vez muchas plazas en la escuela taller. Entonces hay muchos estudiantes que no pueden acceder a algunas instituciones, ¿no? Entonces van a diferentes instituciones, ¿no? En este caso ha sido diferente, ¿no? Importante, ¿no? Digamos,
lo que dice Anita no me he preguntado, sino que me cuestiona todo el tiempo. Ella dice, he sido de overol y casco, y aquí realmente creo que lo importante es que la enseñanza de la arquitectura, pues, tiene que ser aquello, ¿no? O sea, el arquitecto es un peón de obra, ¿no? Es un maestro de obra, el cual tiene que estar involucrado de manera absolutamente íntegra con la construcción, con el saber hacer las cosas, ¿no? El tema de que esté detrás de un escritorio es parte, pero no es todo. Creo que es importante tener esta conexión con la construcción del patrimonio, o con la construcción de la historia, vamos a decir así, de la ciudad, ¿no? Porque todos los días se construye una ciudad, no solamente en la parte edificada, se construye en cultura, se construye, y esta forma de crecimiento de la ciudad, pues genera el patrimonio que actualmente tenemos, ¿no? En su tiempo ha debido tener alguna raíz cultural, la cual se ha plasmado de manera absolutamente práctica. El arquitecto Aranda hace algunas cuestiones, algunas preguntas de inquietud también de parte nuestra, ¿no? Primero nos hace una mención respecto de que la carrera de arquitectura en la Universidad del Valle se ha creado el año 94, entonces 2 años o 3 años después de la San Francisco Javier. Bueno, ahora ya hay también otra universidad, que es la Universidad Boliviana de Informática, ¿no? Creo que también tiene arquitectura. Al menos, no sé si se habrá cerrado, pero creo que han salido varios colegas también de esa universidad. Pero a lo que me cuestiona el arquitecto Aranda, dice si la sociología del patrimonio histórico construido es una asignatura. Dice, ¿por qué? Como el arquitecto puede orientar cómo el arquitecto puede orientar y convencer al cliente, público o privado, que no demuela y que su propiedad tiene un valor de conjunto. Entonces, el enfoque social en manos de los arquitectos es un área que puede ayudar mucho, pero todo se tecnifica demasiado en el pregrado. Yo aquí, cuando cuando hemos comenzado el tema del PRAS, del año 1900, fines del 94, recuerdo que se ha iniciado con la catalogación de los inmuebles de toda la ciudad. Y bueno, en el transcurso del tiempo, mientras se consolidaba esto, creo que ha ido generando una corriente de conocimiento, de parte del conocimiento del patrimonio histórico construido. Desde mi perspectiva, no quiero de ninguna manera ser absolutista con lo que voy a mencionar, pero me parece que a estas, digamos, en estas condiciones y en este avance que se tiene del conocimiento de la ciudad, patrimonio histórico tendría que estar ahora, en este momento, con muchos historiadores, generando conocimientos respecto de la historia de cada una de las casas de la ciudad. Porque esto va a generar que nosotros generemos, valga la redundancia, un conocimiento de cada una de las viviendas, de tal manera que se sepa qué es lo que ha pasado en cada vivienda o cómo ha participado en determinado momento histórico, ¿no? Por ejemplo, ahora último hemos estado trabajando en la casa Inchausti, que es al lado de la casa Alcérreca, que son colindantes con la Casa de la Libertad. Y en esta casa Inchausti estaba la primera capilla jesuítica. Entonces, lamentablemente, por falta de ese conocimiento, esa capillita prácticamente ha desaparecido
es un 95%. Lo que se ha hecho ahora es reconstruir una pequeña parte, porque pues ha quedado solamente un muro, ¿no? Donde estaba la puerta de acceso. Entonces, si nosotros, o si la alcaldía empezaría a indagar, ya que tenemos aquí el Archivo y Biblioteca Nacionales, ¿no? Creo que es un buen punto de partida para poder investigar todo esto. Y también creo que no sé si en Cochabamba se encuentran los archivos jesuíticos, ¿no? De esa época donde los jesuitas tenían todo vamos, inventariado. Entonces ahí se puede empezar a indagar, obviamente, para generar el otro tema de la conciencia sobre la historia de la ciudad. Entonces creo que lo que plantea el arquitecto Aranda es vital, es importante, pero es en esto lo que tendría que comenzar a trabajar patrimonio histórico, creo yo, desde mi modesto entender. Creo que es importante, ¿no? Lo que menciona también el arquitecto, el tema de sensibilizar a la sociedad. Ahí creo que es importante también lo que se venía haciendo con el PRAS, ¿no? Yo rescato de la sensibilización que han empezado, los proyectos de sensibilización en las escuelas, ¿no? Entonces, se ha introducido dentro de lo que es la malla curricular el tema del patrimonio. Entonces, el conocer, el saber respecto de cuál es el patrimonio que nosotros tenemos en la ciudad es muy importante. Es un tema de educación también, ¿no? Entonces, creo que es importante. Yo recuerdo en otros países existen sociedades, existen grupos, es la sociedad que se organiza para proteger su patrimonio, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, el generar esa conciencia en el propietario respecto de lo que es su patrimonio, ¿no? Que se sienta identificado con el mismo. Ese es un elemento muy importante que hay que trabajarlo también, no solamente en pregrado, sino también desde el colegio. Pero de este tema que comentas, Cintia, respecto a la conciencia social, creo que es vital esto que estamos indicando, ¿no? Es decir, hay una labor faltante. Como tú al propietario de su vivienda le puedes indicar que no solamente su casita, esos 4 muros de adobe que tiene ahí, porque cuando tú te enfrentas con un cliente y le dices que su casa es tipología B o tipología A, le dices, a mí no me interesa, me dice, o sea, yo estoy pagando impuestos de un muro tan grande y no puedo aprovechar el espacio. Entonces, se valoriza de un modo distinto y no se valoriza desde su punto de vista patrimonial. Entonces, una de las formas, otra vez reitero, no quiero ser absolutista, una de las maneras de convencer al propietario es conocer su historia, es decir, sabe que en esta esquina, no sé, pues el señor Benito Alcerreca se unió junto a los independentistas y protegieron que, digamos, Sucre no fuese baleado. Por ejemplo, no me estoy inventando una opería, pero si no conocemos esos elementos, esos argumentos, mucha gente que se compra un inmueble y que tiene dinero en el centro de la ciudad lo va a demoler. ¿No? Va a dejar que se caiga como lo hacen muy frecuentemente, agarran, sacan unos cuantos palos a la cubierta, esperan que se caiga y dicen, se ha caído, entonces ahora puedo hacer otra cosa nueva. Entonces hay que munirnos de elementos históricos que justifiquen, que tengan fuerza y que además agarre conciencia en la gente y que sepa valorar y que diga, bueno, en mi casa durmió Melgarejo, por así decir, ¿no? Entonces creo que esos elementos son los que nos tienen que ayudar a nosotros a potenciar nuestra ciudad y además, siendo un poco políticos y parafraseando al ingeniero Arizaga, sería una forma de vender turismo también, ¿no? Sí, sí, coincido, ¿no? Coincido bastante en ese aspecto. Falta investigación. Creo que todavía hay un espacio vacío, ¿no? Que hay que... Todavía nos falta. Nos falta. Sí, un poquito para acotar, ¿no? Es muy cierto el tema de falta mucha investigación, ¿no? Yo les cuento una anécdota así muy corta.
que la maestranza todos conocemos, ¿verdad? Que está al frente de la Facultad de Odontología, la maestranza, ¿no? En la calle Urriolagoitia, ¿no? Entonces, creo que hay un proyecto, ¿no? Ahí para demoler, pero ya en una visita a ese sector se ve, pues, un valor tecnológico, quizás se ve hasta un valor industrial, porque antes parecía que era una industria todo ese sector, ¿no? Entonces, pero no se tiene nada al respecto de ese inmueble, ¿no? O sea, no hay papeles, no hay catálogo incluso, ¿no? Y obviamente historia para nada, ¿no? Entonces hace falta siempre un poco de investigación histórica para evitar, ¿no? El tema de dar bajas de valoración así discrecionalmente, ¿no? Sí. Sí, y creo que es una, bueno, como facultad sería un poco complicado encarar solo este tema. De repente habría que hacer una tarea transversal con la carrera de historia, ¿no? Nosotros Sí. podríamos hacer la parte documental, física y digamos, podemos avanzar de a poco porque no tenemos prisa y la parte de historia podría construirla la carrera de historia porque creo que hacen investigación de este tipo. Entonces, de repente podría ser una manera de ir reconstruyendo históricamente la ciudad, ¿no? Podría ser una idea y con PPA de repente se puede amarrar esto y en base a estos datos se puede intervenir en Taller 8, es decir, teniendo toda esta información documental, se podría intervenir ya poniendo valores en serio para poder poner en práctica los conocimientos e intervenir en patrimonio edificado. Creo que podría ser una manera de reconducir esto que nos plantea el arquitecto Aranda, que creo que es muy importante y que siempre es el talón de Aquiles para defender el patrimonio. Sí, se ha hecho un ejemplo tal vez en la jornada de puertas abiertas, se ha trabajado de manera coordinada PPA con los estudiantes de historia, pero obviamente hemos trabajado en el área de preservación intensiva, ¿no? Con edificios muy puntuales. Sin embargo, creo que se podría ir ampliando esta investigación y este trabajo coordinado con diferentes carreras, ¿no? Que sería productivo también para nuestra ciudad. Y la universidad estaría generando conocimiento, ¿no? Que es una de sus labores importantes, Sí. ¿no? Creo que no es mala idea. No es mala idea empezar a trabajar sobre esta dirección, arquitecto Aranda. Sí, luego continuamos con lo que hemos visto con Anita. Entonces les voy a compartir un segundo video para que ella nos explique más o menos cuál es su percepción respecto al patrimonio y en la época en la cual ella lleva, ¿ya? Historia y quizá esto de patrimonio e historia y quizá las mismas construcciones se lleven desde abajo, pero enfocado, ¿no? De manera justamente integral para que no sea tan adelante, o sea, en octavo semestre, que uno pueda darse cuenta de lo importante, digamos, que es el patrimonio. Porque si nosotros entendiéramos la importancia de la arquitectura patrimonial, ¿no? Hablando un poquito más específicamente, creo que podría incluso generarse proyectos enfocados en un contexto más cercano, como es el nuestro, ¿no? Creo que ahí, ¿no? Nos pone un poco a reflexionar también lo que hablábamos hace un rato, el tema de la brecha, ¿no? Muy grande que existe y también un poco ver el tema de que tenemos que tal vez hablar un poco más de patrimonio, ¿no? En algunas asignaturas, ¿no? En Ahora, condiciones, es el tema de los revoques de cal, que es importante, ¿no? Que cuando alguien interviene en centros históricos. sí, cemento y arena. Cemento y arena, exacto. Sí, es un muro de adobe que no funciona, ¿no? Obviamente. Pero bueno,
esto que tú estás hablando, Citita, y que dice Anita, creo que debemos enfocarnos en tomar direcciones para todos los gustos, por así decirlo. Es decir, no todos vamos a esperar que seamos amantes del patrimonio, ¿no? Pero tendríamos que darles opciones para que ellos puedan generar una cierta dirección o tendencia hacia su formación, ¿no? Entonces, de repente, algunos querrán irse hacia la parte solamente documental histórica, o de repente otros se van a ir absolutamente, como tenemos algunos docentes en la carrera que les ha gustado la ingeniería y son arquitectos e ingenieros, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en esta formación de la carrera, tendría que haber este abanico amplio, pero tendrían que haber estas asignaturas que alimenten de manera eficiente y que además ayuden al futuro profesional a conducirse por aquello que les apasiona, porque gran parte del éxito, vamos a decir, de cualquier profesión es que uno se sienta apasionado, que se sienta enamorado de lo que hace, porque si no hay este incentivo, pues va a ser arquitecto de escritorio, no porque esté detrás del escritorio necesariamente, sino que va a ser de 8 a 12, va a ser arquitecto, y de 2 a 6 de la tarde, ¿no? Cuando en realidad elige uno una profesión, ya sea de médico, enfermera, policía, ingeniero químico, farmacéutico, pues es las 24 horas del día. Entonces, creo que sería importante, como ya se ha mencionado un momento atrás, que ahora que se está haciendo la revisión de la malla curricular, establecer estas condiciones, ¿no? Bueno, y respecto a este tema que estamos hablando, de repente el arquitecto Poveda, que es nuestro último entrevistado, también nos va a hablar al respecto. El arquitecto Poveda es un arquitecto formado en la UNSA, y antes de que iniciemos esta conversación, esta tertulia, le comentaba a la arquitecta Rubio que el arquitecto Poveda pues es una persona que a veces digamos, parece incomodarle el patrimonio, pero ahora con la entrevista se aclara que no había sido así, ¿no? Él también es un apasionado que en realidad de repente por alguna dificultad que tuvo en algún proyecto, él renegaba, ¿no? Y la intención de entrevistarlo a él justamente fue para tener vertientes distintas, ¿no? No solamente entrevistar a personas que estén apasionadas, sino que a ver, ¿por qué no te parece tan importante el patrimonio? Pero bueno, no había sido tanto así. Entonces, a ver, por favor, pondremos este video donde nos habla el arquitecto Poveda. Sucre, el patrimonio, que para mí es muy importante. Evidentemente, mi acción como arquitecto se orienta hacia la actualidad, a lo contemporáneo. Sin embargo, considero que el valor histórico del área patrimonial de Sucre es fantástico. Lo que no he podido captar en estos años es el rol de la carrera en el concepto de preservar este patrimonio. Y creo que ahí es bastante sincero, ¿no? Y creo que, bueno, a diferencia del pensamiento del arquitecto Poveda, yo diría que, bueno, tenemos que generar distintas formas de profesionalización del arquitecto para que él encuentre una fortaleza al tiempo de ejercerla. Creo que eso es importante, ¿no? Y lo que menciona el arquitecto Poveda, de repente desnuda un poco esto, ¿no? Es decir, parece que la labor que estamos haciendo en patrimonio edificado, en PPA, no lo estamos divulgando.
porque así como tú has mostrado, Cintita, los trabajos que haces y que Saúl los trabajos que hace, parece que no los conocemos, ¿no? Más que cuando somos tribunales. Y de repente tendríamos que difundir con mayor eficiencia esta intención de todas las asignaturas, ¿no? Y que de alguna manera, vamos a decir, son la presentación, ya sea de historia, ya sea de construcciones, ya sea de instalaciones. Creo que hay que comenzar a difundir lo que se hace. Creo que eso está poniendo en evidencia el arquitecto Poveda. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo coincido, porque pasa que muchas veces se quedan, ¿no? Como trabajos ahí y no los estamos visibilizando, ¿no? Existen varios trabajos que se han ido llevando adelante con diferentes instituciones y también trabajos con el Instituto de Investigaciones, que tiene una línea, hasta la fecha tenía una línea bien marcada respecto a lo que eran las intervenciones o trabajos dirigidas en el área patrimonial, ¿no? Que sería importante ir socializando, tal vez, estos trabajos, ¿no? Porque, bueno, práctica profesional asistida no solamente hace trabajos con instituciones que están en el área o dirigidas al área patrimonial, sino también con otro tipo de instituciones, ¿no? Como la Agencia Estatal de Vivienda, en algún momento hemos hecho con el ProRevi. Entonces, de todas maneras, es una de las asignaturas que tiene más el tema de extensión. Sin embargo, bueno, tal vez esto a nivel personal, pienso que es muy poca la carga horaria, pues solamente tenemos 4 horas a la semana. Y cuando uno ve, ¿no? En otras carreras, en otras facultades, el tema de extensión, pues el tema de extensión es como un taller, ¿no? Tienen 60 horas mensuales, perdón. Entonces, esta carga horaria es muy poca, ¿no? Simplemente. Sí, bueno, me estoy enterando. Sí, son 4 horitas que tenemos ahí. Bueno, todo esto siempre es perfectible, ¿no? Creo que hay muchas razones para replantear la currícula de la carrera, ¿no? Saulito, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que falta, ¿no? Un poco de mostrar los trabajos que se realizan en la facultad, ¿no? Creo que es la debilidad del arquitecto, creo que un común denominador que no le gusta escribir, creo, al arquitecto, ¿no? Es una cosa de muchos que hacen Debería, proyectos, debería. realizan todo y listo, no materializan un artículo, no muestran, entonces no muestran el concepto que manejan, etcétera, y se queda ahí, ¿no? Y simplemente el usuario, la población ve y hace un análisis muy sesgado, ¿no? O sea, es bonito, es feo, ¿no? Y no se ve lo demás. Claro, es una dificultad, ¿no? Porque de repente el trabajo del arquitecto últimamente se ha resumido a revisar sus planos, ¿no? Planta, corte, elevación, pare de contar. Y no estamos indicando que viene todo un bagaje conceptual para la intervención, ya sea patrimonial o no. Para lo que tú haces, hay un basamento sólido con el cual tú has trabajado aquello. Y de repente se convierte en un desafío, ¿no? Un desafío para todos. Y hablando de desafíos, podemos escuchar al arquitecto Poveda, que él nos plantea un elemento, un argumento importante o rescatable respecto de los nuevos desafíos que debemos enfrentar. A ver, Cintita, ¿tienes el video? Sí. ¿Dónde está el desafío actual de la carrera de arquitectura? Hay que plantear que sí tenemos que formar arquitectos con visión de futuro, con compromiso de manejo, de hacer la arquitectura contemporánea para legar en la historia obras. Está apagado tu audio, tu micrófono. Justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir,
tener la capacidad de hacer arquitectura que tenga buen nivel, de tal manera que, como dice, sea un legado para el futuro. Es decir, no solamente la arquitectura de hace mucho tiempo atrás puede ser declarada patrimonio histórico, sino también puede ser declarada una obra contemporánea, puede ser declarada un patrimonio arquitectónico. Entonces creo que este es el desafío al cual se refiere el arquitecto Poveda, ¿no? Creo que es importante explicar lo que él dice y debemos retomar estas intenciones y plasmarlas en formación de los profesionales, ¿no? Ahí entra lo que es, ¿no?, la arquitectura y la experiencia del espacio, como se llama, ¿no? Que prácticamente se convierten en recursos muy importantes, ¿no?, de enseñanza y también una enseñanza del patrimonio, ¿no? O sea, es muy importante también eso tomar en cuenta, ¿no? Aunque el video que viene, digamos, puede generar alguna fisura en lo que estamos diciendo, me gustaría que lo escuchemos y yo quisiera comentarles algo más al respecto. Cintia, por favor. Desde el punto académico, generar una corriente de conciencia en los estudiantes de dejar una huella profunda en la ciudad que no tiene nombre, que es nada más que sus obras, su diseño, que tiene que ser un aporte en la historia, en la cultura de la ciudad en el tiempo. Es esto que les comentaba, ¿no? Es decir, puede dejar una fisura en el sentido de que a veces pensamos que los arquitectos somos lo máximo y nuestra propuesta tiene, digamos, no importando el contexto, hacemos el proyecto, pues, y de repente estamos equivocados en ese planteo. Y al tiempo de dejar huella, de esta conciencia a la que se refiere el arquitecto, pues es la conciencia de saber intervenir en el lugar donde estás actuando, ¿no? Creo que eso es absolutamente cierto, ¿no? Y normalmente cuando estamos viendo un proyecto, nos sucede a todos, especialmente cuando te aíslas demasiado del contexto, solamente ves de los muros hacia adentro, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos entender una intervención sin ver el contexto, porque nada es casual, ¿no? Nada es impuesto. Y eso es lo que creo que debe ser también parte importante de la defensa del trabajo, ¿no? O sea, del trabajo nuestro en la formación de nuestros profesionales. Sí, creo que es importante, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo y hemos ido escuchando también, ¿no? Que nos permita a nosotros ir viendo qué elementos son que tenemos como fortalezas, como carrera, pero también en qué estamos tal vez, no decirlo fallando, sino que estamos o falta, ¿no?, algunos elementos tal vez transversales, verticales, que nos permitan dar una mejor formación en el tema de patrimonio, ¿no? Creo que eso es importante. Tal vez esto nos sirva de reflexión, ¿no? Para poder ver cómo podemos ir mejorando aquello. Pero, Cintita, independientemente de patrimonio, o sea, ser un poco más consistentes en la propuesta, ¿no? A ver, yo quisiera que pases el último video del arquitecto Poveda, donde él menciona unas palabras que también las indica Octavio Paz. Me gustaría que lo pongas y lo veamos. Hacer historia con nuestras obras. Y son testigos mudos de nuestra visión del espacio de la arquitectura, así de simple. Y ahí están
conservados algunos, destrozados otros, pero están. Y es parte del aporte que hemos dejado en la ciudad como una visión de esos años, de esa temporalidad que tiene la arquitectura, ¿no? Así es, ¿no? Entonces creo que, bueno, Octavio Paz dice que la arquitectura es el único testigo insobornable de la historia, ¿no? Y con eso, pues ratifica lo mencionado por el arquitecto Poveda, ¿no? Es decir, debemos hacer que la arquitectura sea expresada en su tiempo, en su contexto, sin adornos, ¿no? O sea, de la forma más sincera posible, en su espacio, en su tecnología, en su forma de ser, en su forma de decirse al contexto en el cual se interviene. No sé qué pueden decir, colegas. Creo que ya estamos sobre la hora, estamos a 2 minutos de concluir. De repente, Marta desea decir algo. Esto que estaba mencionando Marta al inicio, indicaba qué pasa con la escuela taller. Y yo ahí de repente podría tener un pensamiento rápido respecto de esto que hemos estado hablando. De repente la universidad podría gestionar el pagar algunos monitores para completar la parte de construcciones, ¿no? En este sector de la formación. Entonces, de repente podría ser una manera de aliviar y que la escuela taller no deje de funcionar, porque es una mano de obra pues realmente importante, ¿no? No sé si Marta puede intervenir. Sí. ¿Está por ahí, Marta? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, escuchándoos, muy interesada. La verdad es que quería agradeceros a todos. La verdad es que estáis haciendo un trabajo realmente impresionante. Yo creo que los profesores, los que os dedicáis a la enseñanza, sois unos héroes y quiero felicitaros. Habéis tocado muchísimos temas, muchísimos relacionados con la arquitectura, con la formación, con la relación con el patrimonio, con esa necesidad que hablabais de que hay que seguir creando ciudad, hay que seguir construyendo ciudad, hay que seguir haciendo patrimonio y bueno, no tenemos mucho tiempo. Creo que Miguel Ángel Aranda me están diciendo por el chat que quería pedir la palabra. Estamos ya a final del tiempo. Agradeceros a todos mucho. Me gustaría que el tema este de la escuela taller, como os decía al principio, para nosotros sigue siendo pues el compromiso, ¿no?, que tenemos con Sucre como cooperación y el compromiso que tenemos con la escuela taller. Ojalá podamos entre todos seguir, lograr, ¿no?, que siga funcionando esta institución. Me alegra muchísimo que tanto Cintia, bueno, pues ese trabajo continuo que hacéis y esa conexión, ¿no?, entre el casco que hablaba la arquitecta, la estudiante, que además la conozco, he tenido alguna reunión con ella en la escuela taller. Saúl también, hemos trabajado tanto con la escuela, con el PRAS. Pues nada, agradeceros que sigáis ahí luchando por Sucre, por la arquitectura y por todo este ámbito que nos apasiona tanto a todos. Yo no tengo mucho más que decir porque la verdad es que no quiero empezar a comentar todo porque estaba todo el rato diciendo voy a hablar, pero bueno, gracias por lo que nos habéis enseñado y bueno, no sé si alguno queréis añadir alguna cosa más y si no, pues yo ya despediría el conversatorio de hoy. Y yo quisiera dar las gracias, ¿no?, al Centro Cultural que nos ha permitido mostrar un poco este tema de la academia, ¿no?, y el tema de patrimonio, ¿no? Y nosotros como parte de miembros y como Chuquisaca, entonces siempre estamos tratando, ¿no?, de que el área académica un poco tenga relación, ¿no?, con este patrimonio. Gracias por la cobertura. Gracias Sí, a todos. igualmente.
Gracias a Saulito. todos. Igualmente a todos. Gracias. Y a todos los Muchas que gracias estáis al Centro siguiéndonos. Cultural de España por la oportunidad que nos dan de podernos de alguna forma difundir y de enterarnos lo que hacen nuestros colegas estando ahí a la vuelta. Y nos damos cuenta que debemos ser un poco más eficientes en la difusión. Muchas gracias, Marta, muchas gracias al Centro Cultural. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros y bueno, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo estas redes entre la cooperación, la academia y las otras instituciones que están encargadas de la protección del patrimonio. Muchas gracias a todos y buena suerte. Gracias, Anne, y al centro, por supuesto. Hasta luego.